buenos días a todos. Hoy es domingo, día 28 de febrero. Es, por tanto, el último día de este mes y, domingo segundo del tiempo de Cuaresma. Poco a poco vamos avanzando en este tiempo donde se nos invita a la conversión, a una mayor seguimiento, a un mayor seguimiento del Señor, de escucha de su palabra, intensificar la oración, el espíritu de penitencia, de renuncia, en fin, todo lo que conlleva, esta riqueza de este tiempo hermoso que nos prepara para vivir la Pascua, el paso del Señor, su pasión, muerte y resurrección. El segundo domingo de Cuaresma, el episodio que narra el Evangelio es la transfiguración del Señor, que tiene unos antecedentes, ¿no? Jesús ha comenzado a predicar el Evangelio después del bautismo, lo ha hecho pues incluso haciendo signos. Sin embargo, sus parientes vienen a buscarle porque dicen que no está en sus cabales. A veces incluso pues siente que las personas le rechazan, ¿no? O que le buscan simplemente por los efectos de los milagros, ¿no? Y que buscan simplemente pues ese ambiente, digamos, así más festivo, ¿no? Él va diciendo una y otra vez que como Mesías que es, como Hijo del Hombre que es, ha de ser crucificado, padecer la pasión, crucificado, muerto y sepultado, para resucitar al tercer día. Sin embargo, los apóstoles no le comprenden, o no quieren entender que el Mesías tiene que pasar por estos episodios de la pasión y la muerte y la sepultura, ¿no? Ese es el contexto, ¿no? Y en ese contexto Jesús toma a sus discípulos preferidos, Pedro, Santiago y Juan, y sube con ellos a una montaña alta, se transfigura delante de ellos, esto es, les hace ver cómo sería su persona después de pasar por la pasión y la muerte, ¿no? Así ellos quieren incluso quedarse allí, y el Señor viene a decirles: lo que hay que hacer es bajar y lo que hay que hacer es escuchar. Eso es lo que se oye en la voz que se proclama, ¿no? La voz del Padre que dice: este es mi Hijo amado, escuchadlo. En cierto sentido, la transfiguración de Jesús sigue el mismo esquema que las manifestaciones divinas narradas en el Antiguo Testamento, y se sitúa, por tanto, en el mismo género literario. Los primeros cristianos, que estaban acostumbrados a escuchar este tipo de relatos referidos solo a Dios, entendían con este pasaje que Jesús era verdaderamente Dios. La manifestación de la gloria de Jesús se expresa aquí a través de tres elementos complementarios. El primero, el color de sus vestidos, que es de un blanco deslumbrador, el color de la resurrección, de la Pascua. En segundo lugar, la aparición de Moisés y Elías, dos personajes muy importantes del Antiguo Testamento y a quienes la tradición judía relacionaba con la llegada del ungido, del Cristo, ¿no? Y en tercer lugar, la voz que viene del cielo y que afirma, como en el bautismo, que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús llama a Pedro, a Santiago y a Juan para hacerles entender su camino hacia Jerusalén de forma nueva y reafirmarles en su vocación desde la experiencia de la Pascua. Pero ellos, que antes no habían entendido el significado de la muerte del Hijo del Hombre, tampoco comprenden ahora el significado de su resurrección. Por eso, tras ver la victoria de Jesús, quieren detener la historia, quedarse allí, ¿no? Anhelan llegar a la Pascua, pero sin pasar por la cruz.
Se resisten a un camino de seguimiento que implique pasión. Por eso la voz de Dios les sacude y despierta, invitándoles a escuchar al Hijo, a mantenerse detrás de Él en un camino de gloria crucificada. En este sentido, el relato puede entenderse como una escena de fortalecimiento vocacional para los discípulos. Solo cuando acogen el misterio de la muerte y resurrección de Jesús, convirtiéndose en auténticos discípulos, podrán hablar de la transfiguración. En el camino de la Cuaresma, que tiene como meta la celebración de la Pascua, Jesús se nos muestra transfigurado también a nosotros. Es una llamada para que aprendamos a descubrir su presencia en el camino del seguimiento y para que vivamos con esperanza estos días de conversión. A los primeros discípulos no les fue fácil entender que su maestro iba camino de Jerusalén, que moriría en la cruz. Por eso Jesús les hizo subir hasta el monte de la transfiguración para que vieran, escucharan y experimentaran lo que les esperaba al final del camino. Este pasaje tiene algo que decirnos también a nosotros. Como a los discípulos, hoy Jesús nos anima a subir, ver, escuchar, experimentar y bajar. Cada uno de los verbos son importantes, ¿no? Subir, ver, escuchar, experimentar y bajar. Jesús ha invitado a sus discípulos a subir a la altura del misterio para luego bajar y continuar viviendo la realidad del camino hacia Jerusalén. ¿A qué montañas figurativas, ¿A qué montañas has de subir para que te sientas transfigurado por la presencia de Dios? ¿Y a qué lugares has de bajar para continuar con el camino del seguimiento y tocar realmente realidad? Sería un buen momento para pedir de modo especial que la lectura creyente de la palabra de Dios nos lleve a bajar transfigurados y comprometidos a las realidades de nuestro mundo. Escuchadle, nos dice hoy el Padre Dios a todos nosotros. Escuchar a Dios, prestar atención, es al mismo tiempo saberse escuchado por Dios y sentir que nos tiene en cuenta. Pues comienza haciendo un poco de silencio. No te esfuerces en decir nada. Deja que lentamente llegue el silencio para que puedas sentirte vacío de ruidos. Te sobran ruidos, preocupaciones, ansiedades, aunque hay veces que tienes que confesar que te horroriza el silencio y prefieres tus ruidos a tu silencio. Ay, si aprendiéramos a escuchar, si aprendiéramos a escucharle a Él, ¿no? Proponte un horario fijo para la comunicación con Dios, haciendo silencio y creando el clima adecuado, aunque sea en casa, en un sofá, en un sillón, en un rincón, donde te encuentres a gusto. Métete en el bolsillo un símbolo que te recuerde que no estás solo, que eres una persona habitada. Dios te habita. Alarga hoy tu tiempo de oración regalándote unos minutos más para gustar más aún de Dios. El episodio de la transfiguración de Jesús, como os decía al comienzo, tiene lugar en medio del conflicto. Esta situación podría hacer zozobrar la fe de los discípulos y es necesario una ayuda que les mantenga firmemente unidos a Él. Este es mi Hijo amado, escuchadlo. También nosotros necesitamos episodios así en nuestra vida. ¿No es cierto que no las tenemos que ver, que nos las tenemos que ver con un mundo realmente desfigurado por tantos dramas? Entonces necesitamos vislumbrar cierta figura en toda esta realidad. Necesitamos que se nos diga, vale la pena apostar por el reino
y sus valores. No todo está perdido. Dios nos desespera de esta realidad nuestra. Para ello hace falta que nos configuremos con Él, es decir, que su imagen se pose sobre nosotros para ser cada vez más parecidos a Él. Tu imagen sobre mí bastará para cambiarme, decía el padre Pedro Arrupe. Y así lo desfigurado va adquiriendo progresivamente figura, más todavía. Adquiriendo figura es como lo desfigurado incluso queda transfigurado, en la medida en que configurados a Él podemos ver a Dios en todas las cosas y todas en Dios. A Él todas amando y a todas en Él. Hoy celebra la Iglesia también la memoria de San Román, Román de Condán. A la edad de 35 años, San Román decide vivir una vida retirado del mundo, en los montes, cerca del monte Jura, frontera de Francia y Suiza, donde iniciaría su vida como ermitaño, llevando una vida solitaria que buscaba y deseaba desde hace mucho tiempo. Por un tiempo solo debía toparse con alguna que otra ocasión con ciertas bestias y cazadores. Más tarde su hermano Lupicio y otros 2 compañeros más pedirían unírsele en su retiro, e igualmente una hermana de San Román junto a otras mujeres. Llegaría entonces el momento en el que San Román y sus hermanos deciden construir los monasterios de Condal y Leucon, y para las mujeres crearían el monasterio de Le Baume. Los 2 hermanos hombres se compartirían el cargo de abad del monasterio sin ningún problema, a pesar de que Lupicio podría llegar a ser un poco más estricto que su hermano San Román. Pasado algún tiempo, San Román decide hacer una peregrinación al actualmente conocido Mont Saint-Maurice de Valais, donde visitaría el sitio del martirio de la Legión tebana. Se cuenta que en su camino se haría famoso por distintos milagros, pues se detendría muchas veces a curar leprosos, fama que llegaría hasta Ginebra. Y cuando vieron pasar al santo, el obispo, el clero y el pueblo saldrían animadamente a saludarle. San Román muere en el año 460, lleno de méritos y siendo muy querido por todo aquel que llegó a conocerlo y presenciar sus milagrosas labores. Sería luego sepultado en la iglesia del convento que dirigía su hermano San Lupicio, quien vive unos 20 años más que él, por eso sus fechas de canonización se ven separadas. Pues damos gracias a Dios por la vida, la obra y el testimonio de San Román, abad y fundador. Os deseo muy buen día, muy buen domingo a todos, que sea un domingo realmente lleno de resurrección y de vida, aunque estemos todavía en este tiempo de Cuaresma, ¿no? Pero celebramos cada domingo la Pascua del Señor. Que Él os llene de su alegría y de su paz, que os dé mucha fuerza para seguir adelante con ánimo emprendido nuevamente. Os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.